Bendito sea tu santo nombre, Rey de Gloria, Señor. Gracias por amarnos, Señor amado. Gracias por mostrar tu riqueza, Señor amado, a todos aquellos que atienden al llamado de tu Hijo precioso, al llamado de la salvación, Señor, al llamado de tu amor, Padre celestial, Señor. Con misericordia nos has amado, Señor. Tu palabra dice, Señor, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia, Señor. Te bendecimos, Señor amado, en esta mañana, Rey, y te pedimos, Señor amado, que nos muestres tu agrado, Señor amado. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea tocando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y a nuestras familias, Señor, porque hacen parte de una promesa, Señor amado, que si nosotros creemos en ti, seremos salvos nosotros y nuestras familias, Señor. Y en esas palabras tuyas que son eternas podemos confiar, Padre, y descansar, Señor Jesús. Te pedimos, Señor amado, que nos hables, Señor amado, que tu palabra cale en cada corazón, Señor amado. Que tus palabras hallen cabida en nuestro corazón, Señor. Y nuestro corazón pueda producir un fruto digno de ti, Señor. Damos gracias, Señor amado, y pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, en nuestros cuerpos, trayendo milagros, Señor amado. Tú los quieres hacer, Señor, pero más que un milagro, nos quieres enseñar, Señor amado. Nos quieres instruir, Señor amado. Te pedimos que tomes libertad para hacer lo que tú quieras, Señor, en nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te amamos, Señor amado. Eres digno de adorar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a que nos sentemos. Buenos días a todos los que nos ven también. Los saludamos. Nos alegramos de poder cantar al Señor. Amén. Una de las cosas más terribles que puede haber en una persona que esté separada de Dios es no poder abrir su boca para orar, no poder alabar al Señor, no poder sentir la presencia del Señor. Es una de las cosas más duras que le puede pasar a las personas. Amén. Yo meditaba un poco sobre los 400 años de silencio antes de la manifestación de Juan el Bautista, cómo sería la realidad de Jerusalén y de Israel en ese tiempo, ¿no? Pueblo que fue llamado a ser testigo de Dios, estaba en una sequía impresionante, silencio de parte de Dios, y no porque Dios quisiera tenerlo, ¿no? Aunque cuando uno analiza el silencio que hubo, la esclavitud que hubo en los 400 años de Israel cuando estaba en Egipto, parecía que fuera como algo similar, como a propósito, ¿no? Pero pensar en que Dios ha hablado y la gente no ha escuchado, y eso ha provocado que Dios se calle, era algo muy angustiante, ¿no? Yo no sé aquí quién ha tenido problemas con sus papás o con sus esposos, esposas o hijos, y que haya un silencio, ¿no? La ley del hielo, decían algunos. Es desesperante. Algunos dirán, me da lo mismo, no le da lo mismo a uno que Dios le hable o no le hable, ¿cierto? Para eso estamos aquí, para que Dios nos hable. Amén. Preocupante sería que Dios mandara a sus siervos a hablar y que esas palabras no hicieran ningún efecto en uno, ¿no? Una de las cosas que se suele decir cuando la gente sale de culto es, Dios me habló en esta manera y en esta otra, ¿no? Dios me mostró esto y esto. Dios me hizo entender esto y esto y esto. Dios me reveló varias cosas, ¿no? Hablábamos esta mañana con Heidi del cantante que murió ayer y en muchas entrevistas él decía que Dios le había mostrado en sueños que iba a morir, le iba a pasar algo en un accidente con un avión. Y uno dice, oiga, pasó, puede que Dios le haya hablado, ¿cierto? Una de las cosas que dice la Biblia es que una de las formas de comprobar una profecía si es cierta o no es que se cumpla, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir en el caso de este muchacho? Que tal vez sí Dios le estaba hablando en sueños porque eso fue lo que le pasó, ¿cierto? Pero decíamos nosotros, o más bien esto va a ser como parte de la meditación de lo que vamos a hablar hoy acá. Es como una meditación. ¿Para qué le habla Dios a uno? ¿Cuál es el propósito de que Dios le hable a usted en su vida? ¿Qué consecuencias trae eso en su vida?
Esa debería ser una, ¿cierto? Arrepentir. De hecho, el mensaje principal de la palabra de Dios es que nos arrepintamos, ¿no? Así entraba predicando Juan el Bautista, arrepentimiento. Así entraba predicando el Señor Jesucristo. Así mandaba Dios en la antigüedad a los profetas con un mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentidos, dejen de hacer sus obras malas, dejen limpio su camino. Y todo el inicio del mensaje de Dios era este, ¿no? Arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablaba Dios de arrepentimiento? ¿Por qué pedía Dios a la gente arrepentimiento? ¿Para qué va usted al médico, Laurita? Exactamente, si yo estoy bien, el Señor Jesucristo decía eso, ¿no? El que está sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. ¿Para quién eran los profetas? Para un pueblo que estaba enfermo, estaba separado de Dios y estaba pecando. ¿Para qué le mostraría Dios un sueño a un muchacho como este? Para que corrigiera sus caminos, ¿cierto? Y pues no sé cómo haya sido la vida del hombre, me fastidiaba de sobremanera las letras de la música porque incitaba a la gente a la perversión, a la perdicia. Ahorita muchos se indignarán porque yo digo esto, pero en esto se puede ver como la falsedad del corazón de uno. La palabra de Dios dice que a los ojos de Él la sangre de los justos es preciosa, ¿cierto? ¿Quiénes son los justos? Los mártires que mueren por causa del Evangelio y de hacer la justicia de Dios. Esa sangre es preciosa para Dios. Dios la estima. ¿Qué estaban haciendo estos hombres y mujeres de los cuales dice Dios que esa sangre es preciosa? ¿Qué estaban haciendo antes de morir? ¿Qué estaba haciendo Esteban antes de que lo apedrearan? Estaba ocupado en las cosas de Dios, ¿cierto? Un diácono que a los ojos de mucha gente dirá, no, ese es el que cuida los carros y lava los baños y pone las sillas. Como insignificante el trabajo de ese, ¿cierto? Que no tiene estudios bíblicos, ni es profeta, ni nada de las cosas sublimes que anhela la gente. Que era un diácono, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. Cuando usted lee los hechos, cuando matan a Esteban, y este hombre comienza a recitar toda la Biblia delante de los enemigos. No dice, uff, qué diácono era este hombre. Antes de eso decía que se hacían milagros a través de estos diáconos. Yo quiero preguntarle a usted que está ahí sentado, que yo sé que lleva varios años aquí en este lugar, ¿cuántos milagros Dios ha hecho por medio de sus manos? Medítelo, no se sienta juzgado. Esta parte es algo que tengo que corregir en mí de pronto de la forma de predicar. No se sienta juzgado, pero ¿para qué es la palabra de Dios? Para meditarla, ¿cierto? La Biblia dice, meditarás en ella estando en la cama y cuando andes por las calles, ¿cierto? Medite usted en esto. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios por medio de sus manos que llevamos años aquí en la iglesia? Que usted le ponga las manos a alguien y se ha sanado. O lo que hablaba el pastor el viernes, de que él está hablando del tema de la reconciliación, ¿cierto? El ministerio que es de quién, pero ¿a quién se lo dio Cristo? A nosotros, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y él ha estado hablando sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que aconsejó después en el grupo de oración es que traigamos gente a la iglesia. ¿Cuántas personas hemos traído? Nosotros. O sea, diferentes a las que venimos cada 8 días. ¿Por cuántas personas ora usted en la semana? ¿Para que Dios habla o permite que pensemos todas estas cosas? Para que Dios manda un mensaje a una persona, un sueño a un muchacho que quería fama y que quería, y la tuvo, y tal vez tuvo dinero, y tuvo mujeres, y tuvo trago, que era de lo que más cantaba él. ¿Cierto? Lo tuvo, ¿cierto? Para eso era el mensaje de Dios. ¿Para qué es esta Biblia que Dios nos da? Hay una parte donde un apóstol dice,
que eso nos sirva a nosotros como ejemplo, para que nosotros sepamos cómo andar delante. Y yo me ponía a meditar en eso esta mañana, de que él dice que esto nos sirva como ejemplo para no caer en desobediencia. Aún las cosas malas que la gente hace, Dios le saca provecho. Porque de la gran mayoría del pueblo de Israel, unos pocos fueron salvos. Isaías dice que si Dios no hubiera guardado un remanente, hubieran sido como Sodoma y como Gomorra, exterminados totalmente. Pero la misericordia de Dios es esa. Yo me ponía a pensar un poco en relacionándolo con el asunto que yo estoy como estudiando, practicando. Resulta que llegaban estos cocineros y estos chefs y aprovechan al máximo todo, hasta los ollejos, al máximo todo lo aprovechaban y lo relacionaba con las cosas de Dios y hasta las cosas más trágicas Dios las usaba para enseñarle a la gente, para sacar provecho de ahí. En estos días he estado leyendo Jeremías y Dios hablaba que aún en ese castigo de la deportación del pueblo de Judá a Babilonia, aún en medio de ese dolor, Dios iba a hacer que ellos buscaran a Dios de todo corazón. El apóstol Pablo dice que hay una tristeza que causa arrepentimiento, ¿cierto? Hay una tristeza que viene de parte de Dios que causa en nosotros arrepentimiento. Y yo me pongo a pensar, oiga, si uno tiene la vida destruida y Dios le permite darse cuenta que la vida de uno está yendo hacia un abismo, eso hace que yo piense en querer cambiar mi vida, ¿cierto? ¿O será que un indigente que duerme en la calle, que bajo la lluvia, tiene una vida agradable? ¿Será que un tipo de estos dice, esto es lo que yo quiero? Que ya esté preso de un demonio, de una adicción es otra cosa. A veces nosotros no sabemos distinguir en esto. Pero que sea esclavo de la droga, así como de pronto muchos de los que estamos aquí estamos luchando con un pecado o fuimos esclavos de un pecado. Es algo muy parecido, ¿no? ¿A quién necesitó usted para salir de ese pecado? A que el Señor lo rompiera esa cadena, ¿cierto? Y le mostrara que hay algo mejor para usted, que su vida no está sujeta a esa condición, que hay solución para esto, que hay una recompensa para todos aquellos que dicen, ya no quiero más esto, necesito a Dios, lo necesito, hice las cosas mal, necesito que Dios me ayude a conducir mis pasos por su camino, enderece mis sendas, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces las cosas que Dios da son para provecho nuestro. Esos sueños eran para que el chico se enderezara y comenzara a buscar a Dios. Y yo pienso en esto y me vienen palabras de la Biblia a la mente. La Biblia dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación y en lazo del diablo. Y en muchos males, ¿cierto? ¿Cuál es el afán de este muchacho y de muchas otras personas? En cuanto al dinero, la fama, el poder económico, los placeres, indudablemente los placeres, ¿cierto? Tener usted la capacidad de satisfacer sus deseos. Y cuando usted ya alcanza sus deseos más altos, ya vienen muchas perversiones. Pero hay una diferencia, ¿no? Veníamos hablando de que la sangre de los justos es preciosa a los ojos de Dios, dice la palabra. ¿Qué estaban haciendo los justos cuando su sangre fue derramada? La voluntad de Dios. Este libro de Jeremías habla del profeta Jeremías, que algunos como burlonamente dicen que fue el profeta llorón. Un profeta que estuvo que anunciar al pueblo cosas terribles que le iban a pasar por la rebelión del pueblo, ¿cierto? Decía una vez el pastor Antonio predicando sobre Jeremías, decía, él tuvo que anunciar al pueblo proféticamente lo que les iba a pasar, pero también tuvo que verlo. Y uno diría, uy, pobrecito el profeta Jeremías, cuando usted se dedica a leer la Biblia, que tiene que leerla
Usted tiene que enterarse de quién es Dios. ¿Cómo va a conocer usted a Dios? ¿Cómo va usted a distinguir cuál es la voluntad de Dios y cuál no? ¿Cómo va a saber usted si hay un profeta que está profetizando cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Si no tiene su palabra en el corazón, si no conoce qué le agrada a Dios o qué le desagrada, o hacia dónde quiere conducirlo Dios, o de qué quiere salvarlo Dios, o cuál es el plan de Dios. ¿Cómo va a juzgar usted las cosas, cierto? ¿Cuántos leen la palabra aquí a diario? Levanten la mano aquí porque una de las cosas hablando con el pastor Mauricio era que él estaba llevando el discipulado, ¿cierto? Muchos lo escucharon, no sé si lo escucharon, el discipulado y entonces ya llevaba un poco de temas enseñados y había un momento donde le preguntaba a alguno de esos que él sabía que lo escuchaban y la gente quedaba sorprendida, no podían responder, no podían decir nada. Entonces él decía, ese es mi trabajo, Dios me manda a hacer mi trabajo, enseñar, y yo lo hago, pero cuando la gente no estudia, no repasa, no lee, no ora, está siendo infructuoso ese trabajo. Y yo no sé si se dieron cuenta que él ya cambió, que antes venía enseñando los jueves y los viernes, pero ya reunió todo para los viernes, ¿cierto? Porque tal vez no fue que él fallara en lo que predicó, sino que la gente no le saca provecho a las cosas de Dios, no le interesa. Por eso yo pregunto si la gente lee la Biblia. Si no se lee la Biblia, eh, como parte lógica, se debe entender que no se ora. Y si no se hace nada de estas cosas, pues la gente no busca hacer la voluntad de Dios, porque todo va en un solo paquete, ¿cierto? Había un hombre que estaba hablando sobre este tema parecido. Decía que había gente que no leía la Biblia porque no le quedaba tiempo en el día, porque tenía muchas ocupaciones. Y él decía, eso no es verdad. ¿Cuánto tiempo pierde usted en su celular? ¿Cuánto tiempo pierde usted haciendo una fila? Y ahorita con tanta facilidad que hay para leer la Biblia. Usted la puede escuchar, le puede decir a su celular ahí que en audio se la ponga. ¿Y usted cree que es una excusa? Yo no sé si han visto esos videos por allá en China cuando llegan unos misioneros con Biblias. Y esos muchachos se vuelven locos al tener una Biblia, a tener la posibilidad de tener una Biblia. Y muestran esas Biblias así sencillas como estas, con un papel así de mala calidad. Pero la gente es feliz. Les decían en un video de estos, ¿cuántas Biblias tiene usted en la casa? Y decía este señor, usted no la lee porque pues no le interesa, la verdad. Entonces, cuando Dios manda al profeta y la gente no le interesa lo que dice el profeta, pasan varias cosas, ¿no? Una, pues, demuestra la situación espiritual en la que están las personas. Están ocupadas en muchas cosas, no le interesan las cosas de Dios. Y si usted no está ocupado en las cosas de Dios, está ocupado en las cosas del mundo, ¿cierto? No tiene tiempo para Dios, no le da en primer lugar, no es importante. Este libro habla de todo lo que mandó decir Dios a través del profeta, que venía castigo. Habla de la situación espiritual en la que estaban los reyes, los profetas, los sacerdotes. Y no culpaba solamente a estas personas que estaban así como en eminencia, sino al pueblo también. Iba a venir castigo para los profetas porque eran falsos profetas. Pero también iba a venir castigo para la gente que le creía a los falsos profetas. Y uno diría, uy, no, pero pobrecito, ¿cierto? Hablando del asunto de allí al lado, hay falsos profetas que profetizan cosas para despertar la codicia de la gente. Pero ¿qué clase de gente está allá? Los que son codiciosos, ¿cierto? Los que aman esa palabra que les dicen que les voy a dar y les voy a multiplicar y van a ser reyes y van a gobernar y van a poseer. Si hubieran personas dentro de ese lugar que aman a Dios, hubieran dicho, no,
no, yo no tengo lo que necesita mi alma en este lugar. Lo que le pasó a Martín Lutero, ¿cierto? En medio de la Iglesia Católica. Oiga, yo he leído aquí en la Biblia y no dice nada de pagar ofrendas para que saquen a los familiares del purgatorio. Eso se trata de conocer la verdad. Amén. Pero dice la Biblia que los que lo buscan a Él lo buscan de todo corazón y lo van a encontrar. Si yo busco a Dios solamente por lo económico, por mi estabilidad aquí en la tierra, o porque me vaya bien, de pronto pueda que lo alcance, pero no voy a conocer a Dios como necesito conocerlo. Ahora, una pregunta para entrar al tema es, quiero que se haga usted esa pregunta ahí sentadito. ¿Qué necesita usted para servirle a Dios? ¿Qué necesita usted para servirle a Dios? ¿Ha pensado esto? Muchos dirán, como seguramente estamos hablando hoy de este muchacho, como le dice mucha gente, ¿no? Es que si Dios me dejara ganar el balón, pues yo le daría a los pobres mercados y les daría ropa y les ayudaría a montar un negocito. Seguramente estos pensaban así, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, en esto de la música o en el deporte, que salen de una plaza de mercado de cargar bultos o salen del campo de trabajar del campo. Y el pensar es ese, ¿no? Si Diositico me diera plata, yo les ayudaría a los pobres. Y hay mucha gente que cree que porque da un mercado, ya Dios tiene una deuda con él. La Biblia sí nos dice que Dios no deja sin recompensa un vaso de agua. Pero no a esos codiciosos que andan haciendo cosas para ganarse el favor de Dios. Sectas han montado donde usted va y deja su plata allá y le dicen una profecía, ¿cierto? Y le dan una rosa. Y como que tratan de doblar el brazo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer cuando bendice, cuando lidera, cuando hace un milagro, una sanidad? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando sanaba a un enfermo? Cuando libertó a la Magdalena. Váyase y no peque más, comienza a vivir una vida diferente. Pero no solo hacía un milagro, sino que daba una enseñanza, ¿cierto? Esto lo predicaba un día el pastor Antonio. Decía, el Señor provocaba, hacía un milagro y provocaba que todos pusieran en él su atención. Lo seguían las multitudes. ¿Qué hizo el Señor cuando multiplicó el pan? Sació a más de 5.000 personas. Se habla que son como 15 o 20.000 personas. Pero no era solamente que les diera de comer. El sermón del monte fue algo maravilloso que si usted se mete a estudiarlo, Dios le va a hablar. Dios le va a enseñar de qué se trata esto de que Él haya venido aquí al mundo en forma de un hombre. Y de qué se trata de que Él haya derramado su vida. No es para que usted cargue un escapulario aquí y uno en el pie. Es para que usted aprenda cómo ser un hijo de Dios. De qué se trata la justicia de Dios. Cómo poder entrar al cielo. Cómo poder conocer a Dios. Se trata de eso. Ha habido algo, un fenómeno. Yo creo que en muchas iglesias y en parte de esta iglesia también ha habido como un vestigio de ese fenómeno, que es los sueños, ¿no? Que yo soñé esto y que yo soñé lo otro. Y esa parte mística que atrae mucho la curiosidad de las personas. Está bien, el Señor tuvo sueños donde se iba a morir en una avioneta. Le falta un interés por, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Esto es tuyo, no es tuyo? ¿Qué sucede ahí? Pero no hay un corazón para decir, yo necesito conocer a Dios. Más bien se va uno por lo místico. Ahorita todo el mundo está poniendo fotos y videos del muchacho cantando y todo. Y la gente considera a esta persona como un ídolo. Se murió un héroe. Era una buena persona. Pero cuando una persona de Dios muere, cuando hay un predicador o alguna persona que le sirve a Dios, esa persona muere, no significa nada. Y cuando muere por lo bueno, para el mundo no significa nada. La Biblia muestra
cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de las iglesias, ¿no? ¿Usted qué cree? Metas en el papel de que usted es una persona de esa iglesia y se está despidiendo uno de esos hombres que Dios usó para predicarle y para acercarlo a Dios. La Biblia dice que se arrodillaron todos en la arena, en la playa y lloraron porque el hombre que Dios estaba usando para acercarlos a Dios estaba diciendo que nunca más le iban a ver el rostro. Se sentiría dolor, ¿cierto? Los apóstoles pusieron tristes porque se dieron cuenta que el Señor Jesucristo se estaba despidiendo. Yo, claro, el referente, el refugio mío, la persona insigne, el que los defendía de todos estos fariseos malos que los querían matar, estaba diciendo que se iba a ir. Eso causaría dolor, ¿cierto? Y no quiere decir que uno sea indiferente con que una persona de estas muera, claro. Dios habla aquí en Jeremías y decía que él iba a deshacer en lágrimas sus ojos, que él iba a ir a un lugar secreto y iba a llorar por el castigo que venía sobre estas personas, que se iban a morir en manos de Nabucodonosor. Porque no escucharon la palabra de Dios, porque no atendieron al mensaje de Dios, porque no escucharon al profeta enviado por Dios, sino que se alegraban escuchando a los profetas los falsos profetas que decían que no les iba a pasar nada. Y hablaba otro hombre diciendo, ese profeta es verdadero, Jeremías es verdadero y está hablando las cosas de Dios. Profetizó Isaías, Miqueas, muchos profetas profetizaron lo que estaba concorde con lo que estaba profetizando Jeremías. Pero si yo soy de esos que no conozco la Biblia, me voy a perder. Y la Biblia dice que el avisado ve el mal y se guarda, ¿cierto? Se esconde. Pero el que es simple y no le interesan las cosas de Dios y no se empapa de la Biblia y no ora, va a recibir el daño, va a recibir el engaño. ¿Cuántas personas andan en estas sectas pues, queriendo escuchar lo que su corazón anhela, ¿cierto? Engañados, dice la Biblia que van a haber muchos predicadores que predican conforme a las concupiscencias de su corazón y no conforme a la verdad que está en Cristo. ¿Cuántas sectas hay en este cuento? Pero cuando Dios lo llama a uno a darle la oportunidad de conocer la verdad, deberíamos sentirnos nosotros privilegiados. Entonces, ¿qué necesita usted para servirle a Dios? Bueno, sí, puede tenerla, ¿no? Hay que eso es tomar una decisión. Disposición, disponer el corazón. Estaba escuchando una predicación de Marcos Brunet para empezar este año y hablaba sobre eso. Tomar determinaciones desde el corazón para servirle a Dios. Y hablaba de un pasaje del apóstol Pablo donde habla del soldado, habla del deportista y habla del agricultor. Y él decía, así como estas personas se tiene usted que portar. Si quiere participar de las cosas de Dios, decía, el que quiere participar de los frutos, el agricultor que quiere participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros tenemos que trabajar primero para Dios para poder disfrutar de los frutos, pero tenemos que tomar la determinación de decir, estas cosas me estorban para servirle a Dios. Esto me estorba, entonces lo tengo que quitar. Eso es disponerse para servirle a Dios, ¿cierto? En otras palabras, la Biblia diría santificarse uno, apartarse para Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Yo soy como perezoso de entrar en esa dinámica de qué cosas necesitamos para comenzar este nuevo año, para que alcancemos la victoria este año. A mí no me gusta como caer en esa dinámica de todo el mundo. Me gusta más bien que Dios le hable a uno y uno hablar las cosas, ¿cierto? Lo que Dios manda hablar. Hay una cosa que leyendo aquí Jeremías se da uno cuenta de que Jeremías
fue un profeta de Dios, ¿cierto? Como lo fue Isaías y fueron muchos otros. Nosotros diríamos que Jeremías fue un gran profeta, ¿cierto? Usted que lo lee ahí y que se da cuenta que todo lo que Dios profetizó a través de Jeremías se cumplió, podríamos decir. Era un hombre de Dios. Y dice la Biblia en muchas partes aquí que vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías era un hombre que tenía comunión con Dios. ¿Cuántas veces puede decir usted, vino palabra de Dios a Sonia? ¿Cuántas veces puede decir usted cada 8 días que venimos acá? O que usted se pare y diga, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Hace 8 días hablábamos de, el apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones, pero más que profeticemos, ¿cierto? Que la lengua es excelente, muy bien, pero es una forma de adorar a Dios en misterio, pero cuando usted profetiza edifica la iglesia. Cuando Dios envió a los profetas quería edificar nuevamente a Israel y a Judá, en este caso a Judá, porque se habían apartado de Dios, habían adorado a los Baales. Habla este libro de que toda la familia, papá, mamá e hijos pequeños adoraban a la reina del cielo. Y si uno se da cuenta, el escenario general en Colombia es este. Gente que no conoce a Dios y que le sirve a los demonios creyendo que le está sirviendo a Dios, ¿no? Aquí en este escenario había profetas que hablaban profecías y nombraban al Señor y decían que las profecías eran del Señor. Pero después Dios manda a su profeta y manda a condenar a estos profetas falsos. Incluso me parece impresionante ver que hubo un profeta que agredió a Jeremías y Jeremías le dijo, usted es un falso profeta, y uno a veces no ve la gravedad de esto. Un falso profeta puede llevar a toda una nación a pecar contra Dios. Entonces Jeremías le dijo, usted es un falso profeta y este año se va a morir. Y dice la Biblia que ese mismo año se murió. Uy, es impresionante estas cosas. Y uno a veces no le pone tanta atención. Pero, ¿qué le pasaba a Jeremías? Iniciando aquí en el capítulo 1, Jeremías era hijo de hombres que le servían a Dios, de sacerdotes. Pero una característica que tenía aquí este libro comenzando es que Jeremías era un niño. ¿Cuántos han leído este libro de Jeremías? Hay una canción de Marcos Brunet que canta sobre esta historia y dice lo que dice aquí, ¿no? Que, Señor, pero yo soy niña y no sé hablar. Y el Señor le dice, no diga usted que es un niño, porque a todo lo que yo lo mande va a ir. Y todo lo que yo diga, usted lo va a decir. Entonces, cuando hay un llamado, generalmente se puede leer la Biblia. Cuando Dios llama a una persona al servicio, ¿qué es lo primero que sale de esa persona? Lectores de la Biblia, ¿qué es lo que sale de esa persona? Una excusa, ¿cierto? ¿Qué dijo Moisés? Yo soy tartamudo, tardo para hablar. Y después uno se da cuenta cuando lee la Biblia, oiga, ese Moisés era impresionante. Tanto que Dios habló que no había hombre como Moisés, manso, y lo defendió. Pero ¿quién era Moisés cuando llegó allá a la zarza? Yo no sé, obviamente cuando uno entra en los planes de Dios, comienza una deconstrucción, ¿cierto? O usted comenzó a conquistar y a recibir victorias y a tener una vida satisfactoria en todas las áreas cuando entró al Evangelio. Moisés fue un niño que lo iban a matar y Dios lo salvó porque tenía un plan con él. Después tuvo toda la riqueza de Egipto a su disposición, pero después cuando fue llamado a cumplir su ministerio, ¿a dónde lo mandó Dios? Al desierto, ¿cierto? A cuidar
ovejas, que era lo abominable para los egipcios, cuidar ovejas. Y Moisés, que era un hebreo, ¿cierto? Nació siendo hebreo, pero ¿dónde fue criado? Era un egipcio. Como nosotros que fuimos criados en todas las cosas del mundo. ¿Cuántos no fuimos a misa? ¿Cuántos no vivimos todo lo que vive el mundo? Bailar, tomar. Alguna vez hablamos con un muchacho que iba a Braves, supuestamente una vigilia, y nos pusimos a hablar toda la noche ahí y el man se puso a recordar, o todos nos pusimos a recordar las modas, todas las modas que habían pasado. Y reímos hasta que se nos paró el ombligo, dijeron por ahí. De todas las modas, por todas pasamos. Que las botas texanas, que el pelo largo, el mechón pintado con agua oxigenada, el rap, decía el man, yo fui ñero, fui rapero, fui salsero, fui vallenatero. Así nos crió el mundo, ¿cierto? Moisés era un hombre criado en todas las cosas de los egipcios, pero él tenía una misión, tenía un llamado de parte de Dios. Y la Biblia nos muestra que Moisés vio cómo eran maltratados los de su raza, los de su pueblo. ¿Y qué hizo? Fue y mató a un egipcio, ¿cierto? Y él pensaba que, así como él era, con su conocimiento y su poder que él tenía, con esa persona que era Moisés, Dios iba a liberar a Israel. Lo dice la Biblia, ¿cierto? Dice que él pensó que él iba a librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y viene la pregunta, ¿qué necesitaba Moisés para salvar a Israel en ese momento? Tal vez algo que no le gustaría, ¿cierto? El desierto, ir a ser deconstruido totalmente, porque cuando volvió no era un egipcio, ¿cierto? Cuando volvió a Egipto otra vez ya no era un egipcio. Que era un pastor de ovejas. Y eso no lo aprendió allá en Egipto. Era un pastor de ovejas que tuvo una comunión con Dios, que ya no era nada de lo que fue en Egipto. Entonces, ¿qué necesita usted para servirle a Dios? ¿Qué tenía aquí Jeremías para ofrecerle a Dios? Si era un niño, ¿cuántos años podría tener? ¿Qué día hablábamos de un rey que comenzó a reinar a los 8 años? No me acuerdo si fue Ezequiel. Bueno, Salomón, ¿qué necesitaba Salomón para servirle a Dios? También era un niño que no sabía nada, un muchacho. Conocer a Dios es lo que necesita una persona para servirle a Dios. Eso es lo que necesita, ¿cierto? Hay un anhelo, hay un deseo en el corazón, hay una necesidad de ser redimido. Hay una necesidad que tiene que ser saciada por Dios. Y Dios está llamando, ¿cierto? Apocalipsis dice por allá adelante que yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abre, Dios entra, ¿cierto? Cristo entra. Pero ¿quién es el que abre? Alguna persona, una muchacha que trabajó conmigo, me ayudaba a mí a trabajar en el trabajo que yo hacía, tenía una hija y era soltera, ¿no? Entonces a veces nos poníamos a hablar de cosas así como sentimentales y eso. Y me dice, no, yo sí soy más de malas para el amor. Yo, pero ¿por qué dice eso? Y dije, pues es que yo no sé, no consigo a nadie. Y dice, yo creo que el amor de mi vida era un testigo de Jehová o un vendedor del Balay. Y yo, ¿por qué dice eso? Dice, porque siempre me tiblaban y yo me asomaba y no les abría. La retórica de ellos era fastidiosa. No le timbran a usted a su puerta ya los testigos de Jehová. Y uno, uy, no, los testigos, no abra, no abra. Pero la palabra de Dios dice que aquel que abre la puerta a Dios, a sus palabras, a su llamado, él entrará y cenará con aquella persona y esa persona cenará con el Señor. ¿Qué va a cenar? ¿Qué trae el Señor? Pan de vida, dice el cierto.
Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. ¿Qué tenía Jeremías? Venía de una descendencia de gente que le servía a Dios. Pero él mismo dice, Señor, ¿yo qué voy a hacer si soy un niño? Muchos de los seres humanos, yo creo que la gran mayoría de nosotros, estamos atrapados en una sociedad que nos define de acuerdo a los logros que usted adquiere en esa sociedad, ¿cierto? Eres importante porque tienes una carrera, un doctorado. Alguna vez fui con el pastor Mauricio a una visita a Medellín, de unos familiares de él, de una tía. Y nos sentamos y nos dio un tinto y nos pusimos a hablar con la tía de él, que ya era una señora mayor. Y solo hablaba de los doctorados y todos los estudios que hizo la hija. Uy, madre. No, qué belleza el estudio, el conocimiento es algo muy precioso. Pero cuando una persona se esconde detrás de eso para presumir, se vuelve agotador escuchar a una persona hablar de esto, o de las casas que tiene, o de las cosas materiales que tiene. Cuando uno desea escuchar algo de Dios, y esto es una de las cosas que hace perder mucho a las personas. ¿Qué pasó con Israel? Se perdió en medio de una sociedad que le dio la espalda a Dios y comenzaron a adorar a los Baales. Y comenzaron a adorar el placer que sentían ellos, porque todo lo relacionado con estos cultos de demonios tienen que ver con el placer carnal, sexual, con las fiestas. Acabamos de salir de una temporada de fiestas donde se le da placer a lo carnal, exceso, que lo vivimos nosotros, sí. Y la Biblia dice, ¿qué fruto tuvo eso en la vida suya? Más bien es una vergüenza delante de Dios todas estas cosas que se vivieron. Pero Jeremías es llamado por Dios y es enviado. ¿Qué tal el trabajo de Jeremías? La Biblia dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, vaya y párese en las puertas de la ciudad y en las puertas del templo y hable esta palabra delante de todos. Estaban los profetas falsos, estaban el rey, estaban los príncipes, los hijos del rey y todo el pueblo, ¿no? Y se paraba Jeremías a decir, Dios va a destruir esta ciudad. Va a venir el rey de Babilonia, los va a llevar a todos cautivos y va a violar a las niñas y va a matar a todo el mundo acá. ¿Qué tal ese trabajo? Métase usted en ese papel. Que Dios lo mande a usted a decirle a todo el mundo, oiga, si usted no se arrepiente, Dios va a destruir su casa, va a matar a sus hijos. Y estaban las autoridades del templo ahí. Efectivamente, lo que hicieron ellos fue, oiga, cuidado con lo que está diciendo. Cállese, no profetice esas cosas. Si usted sigue profetizando esas cosas, lo vamos a matar. ¿Qué tal si Dios lo manda a usted a decir eso allá, en su lugar de trabajo? Oiga, lo que usted está haciendo está mal. Está robando. Sus actos de homosexualidad, su vicio, todo lo que usted está haciendo es desagradable delante de Dios. A su jefe, tiene usted la valentía de ir a pararse a decir la palabra de Dios, exponiéndose a que lo maten, a que lo golpeen. A eso estaba llamando Dios a Jeremías, ¿cierto? Y a todos nosotros, porque si usted no aborrece el pecado, puede ser presa del pecado. Si usted no aborrece lo malo es porque lo ama, ¿cierto? De pronto un poquito. Pero dice el Señor que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? A eso llamaba Dios a Jeremías, mandar un mensaje a su pueblo al cual él amaba. Dios ama a Israel, Dios ama a Judá, Dios nos ama a nosotros. Dios ama a la persona que está cometiendo cosas abominables. Alguna vez predicamos acá, predicó el pastor Mauricio, y decía que hay un dicho que es mal dicho. La gente dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado.
No sé si se acuerdan de esa predicación, cuando decía que Dios está airado todos los días con el impío, que la paga del pecado es muerte y bueno, todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee Jeremías se da cuenta que en medio del castigo justo que Dios trae sobre la gente que lo aborrece, Dios siente dolor. Ahí le dice, Dios se duele el castigo, por eso manda a anunciar antes que la gente se arrepienta. Y para eso nos ha llamado a nosotros. Yo meditaba un poquito en Moisés, ¿no? Moisés era un egipcio con un latir en el corazón por su pueblo y por Dios. Pero hasta que él no actuó, no comenzó a cambiar la vida, no comenzó a cambiar la historia. Si Moisés no hubiera actuado en ese celo por uno de sus conciudadanos, por ese hebreo, tal vez hubiera seguido viviendo como egipcio, ¿cierto? Y no, nada hubiera pasado. Pero el hombre, dice la Biblia por ahí después en Hebreos, que él prefirió el vituperio de Cristo que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Él tomó una decisión, ¿cierto? Tomó la decisión. Oiga, yo no me aguanto que ese egipcio coja estos y los azote y aparte de eso los coja a golpes. No lo soporto, no puedo entender que este es el pueblo de Dios y está en esclavitud. Me duele esa gente. Y actuó. Después de que actuó, fue desechado de Egipto y comenzó una transformación, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que pasó en la vida de Moisés? Destronado para el desierto, una vida ya en un terreno donde él sabía que era luchar, que era depender de Dios, que era cuidar, así sean unas ovejas, unos animales, y tener un encuentro con Dios. Amén. En esa montaña él subió y vio las zarzas ardientes, ¿cierto? Una cosa que no se había visto, y escuchó la voz de Dios y vio muchos de los milagros que Dios le dio para que él hiciera en Egipto, ¿cierto? La serpiente, el báculo que él llevaba, se metió la mano en el seno, la sacó leprosa, y cuando él regresó comenzó a ver el mover de Dios. Hay un dicho que dice por ahí, cuando se pregunta algo muy obvio, dice, oiga, ¿usted dónde aprendió a nadar? ¿Dónde aprendió a nadar usted? Me va a decir que no sabe porque no le puedo creer. ¿Y qué tiene el río? Agua, ¿sí o no? ¿Dónde aprendió a nadar? En el agua. ¿Dónde aprende usted a conocer a Dios? En el servicio. En el servicio. Si usted no atiende a la voz de Dios que lo está llamando. ¿Para qué llama Dios a un pueblo? Para que le sirva, ¿cierto? Cuando llamó a Israel, bueno, comenzando desde Abraham. Una vez escuché una predicación de Pastor Mauricio donde decía, seguramente Dios llamó a muchos y nadie atendió, porque vivían en una tierra de ídolos. Pero ¿quién atendió a la voz de Dios? Abraham, ¿cierto? ¿Y qué comenzó a hacer Abraham? Hacerle caso a Dios. Venga, váyase de esta tierra, de su parentela, y yo le voy a dar algo mejor. ¿Qué comenzó a hacer Abraham? Hacerle caso a Dios, a servirle a Dios. ¿Y dónde lo conoció? Oiga, todas las historias son muy parecidas. ¿Dónde comenzó Abraham a conocer a Dios? Si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, yo creo que no lo hubiera conocido. Como lo conoció por todo ese desierto. Dios se le apareció a Abimelech y le dijo, ojo con meterse con ese porque es un profeta. ¿Qué le dijo a Faraón? No se meta con él porque donde usted se meta con él, vea, le va a ir mal. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? A través de ese servicio, de esa obediencia. El profeta Jeremías no conocía a Dios, no entendía la capacidad
de las cosas que Dios puede hacer. Soy un niño y yo no sé hablar. Y en medio de ese servicio y de ese sufrimiento, porque la vida en Cristo tiene su costo. Yo hace 8 días pensaba en lo que le tocó a Isaías. Le tocó andar como 3 años en peloto, profetizando. Yo le diría, uy, pero raras las cosas de Dios, ¿no? Porque Dios no, tal vez no le gusta que una persona muestre sus sexivas, sus partes íntimas. Dios lo mandó, le dijo, vaya y quítese la ropa y profetice. 3 años duró profetizando, en peloto. Lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia y sírvale a Dios. ¿Quiere entender a Dios? Lea la Biblia y ore. Busque a Dios. Dice Jeremías más adelante, si usted quiere gloriarse en algo, que no sea en su fuerza, ni su inteligencia, ni en su poder. Si en algo puede gloriarse el hombre, si en algo se debe gloriar el hombre es en conocerme y entenderme, dice Dios. En eso nos da Dios el derecho de decir, uy, yo soy buenísimo en esto. Y aún así el apóstol Pablo dijo, no, me he hecho un necio en gloriarme. Pero Dios nos permite, si en algo se puede gloriar a ustedes, en conocerme y entenderme. Es una cosa, uno lo ve como algo difícil. En toda mi rutina diaria, no tener un tiempo para Dios porque primero están los niños o el marido o la mujer o el trabajo o las deudas, o estoy muy cansado a las 11 de la noche para leer la Biblia y dedicarle un tiempito a Dios. El mundo está así de ocupaciones para todas las personas. Yo estaba, uno se pone a cacharrear en el celular, ¿no? Y ahora todos son aplicaciones, todos son redes sociales. Y aparecía una vaina donde pasan novelas cortas, no me acuerdo cómo es que se llama eso. Y para que le muestran como pequeñas partes de las novelas cortas que lo intrigan a usted, ¿cierto? Le llaman la atención. Pero para usted poder ver esa novela corta del final, le dan como un aperitivo donde lo pican a usted y ya después para ver el final, usted tiene que pagar. Y todo es así, ¿no? Todo es el cuento de las redes sociales es así. Y le crean a la gente la adicción y le crean la idea de tener una necesidad de adquirir ese paquete, ¿no? Y todo esto trae una distracción porque usted puede gastar 1 o 2 horas o 10 o 15 minutos en el celular, pero para Dios no tiene el tiempo. Para Dios no hay el tiempo de orar. Para Dios no hay el tiempo de leer la Biblia. Y bueno, sí, tenemos una lucha con la carne, pero la Biblia me dice a mí que el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? Y los que son violentos lo arrebatan, porque somos violentos para lo terrenal, pero para lo espiritual no. Porque no violentamos nuestra carne para agradarle a Dios. Muchos tal vez pensarían de los profetas modernos que profetizan tantas cosas, pero no profetizan un mensaje verdadero de parte de Dios para que la gente sea transformada. Muchos mirarían a estos profetas como algo intocable, ¿cierto? No, si yo me paro allá en el templo, la gente me va a matar. ¿Qué pasaba con el Señor? Lo querían apedrear, lo querían matar. Y en esto se ve una verdadera persona de Dios. Primero que trae el mensaje de Dios, que conduce a la gente al arrepentimiento y a hacer las cosas que son agradables a Dios. Y segundo, en que ponen su vida en las manos de Dios para servirle a Dios. El profeta Jeremías le fue dicho, no va a tomar mujer de este lugar. Alguna vez vi una película donde, no sé hasta dónde sea verdad bíblicamente, en esta película presentaban la vida del profeta Jeremías y él tomó una mujer y se la mataron. Y el hombre lloraba muchísimo por su mujer.
Y uno dice, oiga, servirle a Dios es una cosa tesa. Y a veces uno lo contempla de esa manera y no toma las decisiones. Pero cuando usted ve lo que Dios tiene destinado para aquellos que son cobardes, la Biblia lo dice, ¿no? Para aquellos que no quieren servirle a Dios, déjeme decirle que es más terrible todavía. Hubieron muchos falsos profetas que profetizaban, es que en nombre del Señor, que no iba a pasar nada, que no le creyeran a Jeremías, y hacían que la gente cayera en error y en engaño y no transformaran sus vidas. Pero algo que me sorprende nosotros que lo podemos leer es que tal cual lo que Dios profetizó por medio de Jeremías, tal cual fue lo que se cumplió. Y uno dice, si esto dice la Biblia, me está mostrando que hay un Dios que está interesado en que la gente se salve, ¿cierto? ¿Para qué le mostraba a Dios un sueño a una persona como estas? ¿Para qué? Para que lo dijera en muchas entrevistas y después cayera en lo que Dios le estaba tratando de mostrarle. Bueno, que se murió, digamos que todos tenemos que morir. Pero ¿cuál fue el fruto de esa revelación, de ese sueño que tuvo? Cambió su vida, comenzó a vivir para Dios, comenzó a hacer las cosas de Dios. Lo mismo le pasó a Israel. Una de las cosas que Dios decía, Israel tiene que entender que siempre hubo un profeta entre ellos. Siempre. Todas las historias del pueblo de Israel, cuando andaban bien tenían un profeta que profetizaba las cosas de Dios y la gente le obedecía y le creía. Pero cuando andaban mal también tenían un profeta que denunciaba el pecado. Y la Biblia dice eso. Israel conocerá que siempre hubo un profeta entre ellos. No hay excusa delante de Dios. Pero ¿qué necesito yo para servirle a Dios? Hay un escenario grande aquí, ¿cierto? Hay un motivo grande por el cual Dios manda el profeta. ¿Cuál era ese motivo? Si Dios le manda a decir a Jason, oiga, Jason, corrija esto porque está mal. ¿Por qué manda Dios al profeta? Porque hay algo que está mal, ¿cierto? El templo de Dios lo consagraron para las imágenes de Acera y de Baal. Los jueces, ellos dictaban justicia por soborno. Los profetas eran falsos profetas. Los sacerdotes le imponían cargas al pueblo. Todos estaban mal, desde el rey hasta los siervos, todos estaban mal. Entonces, ¿para qué va uno al médico? Para que el médico le diga, bueno, mi hijo tiene que hacer esto y esto y lo otro para que mejore su salud cardiovascular o pulmonar o muscular. Para eso va uno al médico, ¿cierto? Pero a veces suele pasar que nos resistimos a ir al médico, ¿cierto? Dejamos que el problema avance. Ahí hablábamos de las muelas, ya me olvidó el nombre, las cordales. Mi Yuri no vino porque a Santiago le sacaron las cordales y tiene su cara así, ¿no? Y entonces resulta que el hermano de Yuri le sacaron las cordales. Le habían dicho más joven que se las sacara, él no se las sacó más joven, pero cuando ahorita fue, se las sacaron, pero pues ya fue más doloroso porque ella va creciendo, ¿no? Crece y crece. Y cuando crece, pues es más difícil de sacar. Y el pecado es algo muy parecido, ¿no? Dios habla desde temprano. Dice la Biblia que Él mandaba a sus profetas desde temprano y sin cesar. Ayer leía que Jeremías fue llamado desde niño y duró 23 años profetizándole a unos reyes ahí y a Judá. Creo que después de esos 23 años de que habla, profetizó un poco más. Pero duró 23 años profetizándoles a estos y hablándoles que se corrigieran. Y no, el castigo vino porque la gente no quiso cambiar. Dice aquí que él hablaba y les decía,
Dios les mandaba a decir, oigan la voz de Dios y arrepiéntanse. Y la gente decía, no, yo no quiero escuchar nada de eso. Y yo creo que de todas estas cosas nosotros tenemos que aprender. Hay personas que no quieren escuchar absolutamente nada de Dios. Y usted no puede hacer nada para evitar el castigo que les va a venir a las personas. Nada puede hacer. A veces eso le duele a uno porque es la familia de uno, porque son los conocidos. El Señor le decía a Jeremías, no ore por ellos, que yo no lo va a escuchar. Terrible, ¿cierto? Doloroso. Pero así como Dios le dijo a Samuel, es que no le desecharon a usted, me desecharon a mí, dice Dios. Y cada ser humano estamos bajo la misma condición. Le creo al que quiere lo mejor para mí. Hace 8 días hablábamos, le creo al que sabe cuál es el final del cuento de la historia, al que tiene poder sobre la naturaleza, al que tiene poder sobre los ejércitos. El Señor dice, yo creé al que golpea la herradura en el yunque y yo creé al que sopla en el fuego. Todos aquellos que hacen armas, yo los creé y tengo poder sobre ellos. Y uno limita a Dios a cosas muy pequeñas. Esto parece que fuera parte de la idolatría, ¿cierto? Tenemos a veces como esos rasgos de idolatría que nos sembraron. ¿Qué es la idolatría? Coger un pedazo de palo y armar un Dios pequeñito y tenerlo ahí. Y creer que ese es mi Dios, algo así chiquitico. Que a veces yo como que ejerzo poder en él, dice la Biblia, porque los que hacen estas imágenes tienen que alzarlas y llevárselas cargadas. Entonces la persona que la hace ejerce poder sobre esa imagen porque la tiene que alzar y llevarse. Porque la imagen no puede hacer muchas cosas. Y a veces eso queda como sembrado en nuestro subconsciente, ¿no? Creer que el poder de Dios está limitado. Que tal vez Dios sí tiene el poder, pero conmigo no lo quiere hacer. No conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, dice el apóstol Pablo. Usted lee la Biblia y dice que el Señor caminó, hizo un camino en medio del mar, cuando llevó a su pueblo por el mar rojo, ¿cierto? ¿Sabe usted cuántas toneladas de agua el Señor separó para que su pueblo fuera salvo? Y muchos misterios tiene la palabra, que a veces lo leemos pero no lo comprendemos. A veces lo leemos pero no entendemos quién es Dios. Y si no es usted un lector habitual de la Biblia, ¿qué va a entender de Dios? ¿Qué va a calcular o a imaginarse cuál es el poder de Dios para bendecirlo? Si usted no es consciente de quién es Dios. Mucha gente coge a Dios de burla. La Biblia dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Usan el nombre de Dios para hacer chistes pendejos. Se burlan de nosotros cuando hablamos del Señor. No se dan cuenta que hay un mensaje que les puede transformar las vidas. No se dan cuenta que Dios está tan interesado en la vida de ellos que dispone de cualquier persona para traer un mensaje de salvación. Pero nos llama a nosotros a ser sus mensajeros. Amén. En esto hay un gran privilegio para nosotros, pero también hay una gran responsabilidad, ¿cierto? Porque Dios puede disponer de toda su creación. Aún los sacerdotes que estaban rebelados contra el Señor, el sumo sacerdote que quería matar a Jesús porque le estaba perjudicando el negocio, terminó profetizando por el Espíritu Santo. Conviene que ese se muera y no que toda la nación se muera. Lo usó el Señor en su momento, aunque estaba rebelado contra el plan de Dios. Dios tomó al rey de Babilonia y lo usó para castigar el pecado de Judá. Así como tomó al rey de Asiria y lo tomó para castigar el pecado de Israel. Los tomó.
reyes, el rey de Babilonia se hacía llamar rey de reyes y lo tomó y lo usó como instrumento e hicieron desastres. Pero antes de que pasaran estas cosas, el profeta dijo, a ese rey también le va a venir su castigo por excederse contra mi pueblo. Aunque fue mi instrumento, él se excedió. Y también va a venir su tiempo para él. Y Dios habla las cosas y pasan tal cual él las habló. Porque yo no voy a confiar en Dios. Dios, dice la Biblia, que Él es el alfa y la omega, ¿cierto? El principio y el fin. El que sabe todas las cosas. ¿Por qué no le voy a servir? Ahora, las consecuencias que hay para una persona que es llamada por Dios y no le sirve. Primero que todo, se niega uno a conocer a Dios, ¿cierto? Ya nos queda claro que usted conoce a Dios en el servicio. Obviamente usted tiene que creer en Él y decirle, sí, Señor, yo voy. Pero en medio de las circunstancias es cuando usted ve cómo se glorifica el poder de Dios. Usted ve los milagros, usted ve la provisión sobrenatural. Aunque la vida de nosotros no ha sido fácil totalmente, ¿cierto? Hablamos de que Dios comienza a quitar cosas, a derrumbar cosas. El profeta Jeremías dice aquí que Dios lo llamó para destruir y derribar, ¿cierto? ¿Lo ha leído? No lo ha leído. Lo llamó para destruir y derribar, pero también lo llamó para plantar. Y es una de las cosas impresionantes de Dios. Aunque Dios quiere quitar la maldad de nosotros, y eso va a doler, también nos habla de un momento donde nos va a construir y nos va a edificar. Amén. Aún en todo este castigo que traía sobre Judá y las cosas terribles que le pasaron y fueron llevados deportados, hablaba de restauración, hablaba de que los que fueron transportados iban a volver a sus tierras y los iba a edificar el lugar donde se adoraba a Dios. E iba a hacer con ellos un nuevo pacto, no como el pacto que había hecho con los antiguos, en los cuales dice la Biblia, los padres de ellos no permanecieron en el pacto, sino un pacto donde les iba a dar el Espíritu Santo y las leyes puestas en su mente y en su corazón. Proféticamente está hablando del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en todo aquel que cree en Él. Pero cuando seguimos leyendo a los profetas de ahí para adelante, el profeta Daniel y a todos estos que reconstruyeron el templo, nos damos cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero eso que Dios está llamando hoy acá es a que usted le sirva. Si usted quiere conocer a Dios, es invitado al servicio. ¿Qué hacían los discípulos con el Señor Jesucristo? Servirle, ¿cierto? ¿Y qué veían? ¿Qué vieron los discípulos andando con Jesús? Maravillas. Quedaban sorprendidos. Aunque tenían miedo en la barca, se dieron cuenta que el Señor tenía el poder sobre el mar. En ese que manda al viento y a las olas a que se callen y le obedecen. ¿Cuántas dudas tendrían los discípulos? Aunque le dijeron que sí, fueron con él. ¿Cuántas dudas tendrían los discípulos? Cuando Jesús le dijo a Pedro, venga a mí a través de las aguas. Los otros 11 que estaban diciendo, no, Pedro se va a morir, se va a hundir y se va a ahogar, siendo un nadador, un pescador. Tenían muchas dudas. Es un fantasma. Pero Pedro, ¿qué diría Pedro después de que el Señor lo salvó? ¿Cuál sería el pensar de Pedro cuando el Señor extendió la mano y lo sacó del agua? Este es, este es. Pedro decía, ¿pero a quién vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a coger? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. A esa dimensión tenemos que conocer al Señor. Yo muchas veces he estado confundido
en cuanto al pastorado, no porque no le crea a Dios de que me haya llamado y me haya dado un ministerio de pastor, sino porque uno se pone a pensar lo que hablábamos ahorita. Yo soy tartamudo, Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Bueno, yo no soy tan niño. Señor, ¿yo qué voy a decir? Si tú no me das palabra, ¿yo qué voy a hablar? Si tú me llamaste a mí, pues tienes que capacitarme. Pero en medio de un trance de esto, de un llamado de estos, pasan muchas cosas. Usted tiene que depender de Dios económicamente, tener la confianza de que Dios lo guarda a usted, a su familia, de que el futuro está en las manos de Dios y que Dios lo va a guardar a usted. Pero cuando César es César, se le despierta a veces ese cuento de que si yo no trabajo no tengo plata, de que si yo no hago esto no lo va a hacer nadie. El yo, ¿cierto? El yo interior, el que es capaz de todo, el orgulloso, el dependiente de lo que tenga usted en el bolsillo o su capacidad intelectual. Pero cuando usted permite que pasen muchas cosas y entiende que el control está en las manos de Dios, comienza a conocer quién es Dios. Comienza a darse cuenta que Él tiene la capacidad de multiplicar las cosas, de proveer para sus necesidades, de darle cosas que usted no trabajó por ellas, pero ahí se las da. Muchas otras cosas. ¿Eh? De pronto nosotros vemos una iglesia desocupada, así como con muchas sillas libres, y a veces uno dice, oiga, hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no cambia, no se le ve cambio por ningún lado. No, es que usted no sé qué hace las cosas las hace Dios. De pronto yo me paro a predicar acá y siento que no estoy causando ningún efecto, pero el que hace las cosas es el Espíritu Santo en los corazones de los que tienen hambre y sed de Dios. Amén. Si usted está interesado, dice la Biblia, que si usted busca a Dios, lo va a encontrar. Hemos tenido la mala costumbre muchas veces, y muchas iglesias les pasa, que le pedimos a Dios para vivir una vida tranquila, ¿cierto? Una casa, un carro, un buen trabajo, que mis hijos busquen a Dios. Y pedimos muchas cosas, como dice el apóstol, para nuestros deleites, porque es bueno vivir bueno, ¿cierto? No lo podemos negar. Pero ¿cuántas veces oramos para tener una revelación profunda de Dios? ¿Cuántas veces oramos para que nos dé Dios una capacidad para servirle a Él, ¿cierto? Señor, dame un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo lo dedico a ti, para ir a predicar a las calles o a los hospitales o lo que tiene que ver con la obra de Dios. ¿Cuántas veces pedimos eso en nuestras oraciones, no? Señor, dame hijos espirituales. Señor, dame discípulos, que es lo que una de las cosas que se está necesitando pedir y orar, ¿cierto? Señor, dame los dones espirituales, todas las cosas que tienen que ver con el servicio de Dios, que todo tiene un costo, todo tiene un sacrificio. Amén. Tiene que morir lo carnal para que se manifieste lo espiritual, lo dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo hace morir usted la carne? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo vence usted la carne? Andando en el Espíritu. Pero el Espíritu no va a andar cuando usted está dedicado a la carne. Esto es lo que tenía Dios hoy como mensaje para nosotros, es más como una reflexión. Le tenemos a veces miedo a servirle a Dios porque pensamos en nuestras capacidades. Jeremías era un niño que no sabía hablar, pero fue uno de los que profetizó y vio cumplido lo que profetizó. Fue un hombre que lloró mucho por su nación porque él sentía el dolor en su corazón de ver una nación que era reprendida por Dios y que no obedecía, no hacía caso. Cuando usted lee toda la Biblia se da cuenta que en medio de todas estas profecías está oculto Jesús. Y va a venir uno que va a hacer esto y esto y esto y va a liberar al pueblo y tal. Y el nuevo pacto y en todos los profetas está manifestado de alguna forma el Señor Jesucristo.
Y yo me ponía a pensar, alguna vez vivimos como un seminario, parte de seminario, donde el señor que explicaba y estaba enseñando decía, estudiando el libro de José, decía, estudiando Génesis, estudiando a José como personaje, nos decía, encuentren similitudes entre José y Jesucristo. Habían como 30 y pico similitudes. Y yo veía unas poquitas, pero entre más uno leía, más encontraba similitudes, como que Dios revela más. Y veía a Jeremías como lloraba, porque decía ahí la Biblia que sus ojos se iban a deshacer del llanto de ver esa indiferencia del pueblo de Judá al mensaje y al llamado de Dios. Sentía dolor en su corazón y venía lo que manifiesta el Señor Jesucristo cuando se sentó en el Monte de los Olivos y comenzó a llorar por Jerusalén. Comenzó a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cómo conoces a Dios? Estando ocupado en las cosas de Dios. Amén. Y me pone a ver tanta gente famosa, cantantes, actores, que tuvieron un talento y lo desperdiciaron en las cosas del mundo. Yo le cogí mucha pereza a toda esa música popular, me fastidia mucho por los mensajes que trae. Incitan a la gente a beber, a tener muchas mujeres, a parrandear y todas estas cosas. Cuando Dios nos llama a ser servidores de Él, ¿en qué está usando usted sus talentos, sus capacidades? ¿En qué está usando usted su dinero? Es su dinero y usted puede disponer de él para lo que quiera. ¿En qué está usando usted su cuerpo, su vida? ¿En glorificar a Dios? ¿O en glorificar la carne? ¿O en glorificar el pecado? Cuando no le estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al enemigo, ¿no? Dice el Señor que no es con él, es contra él. Y que con él no recoge, desparrama. Si queremos conocer a Dios, tenemos que estar prestos para servirle a Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿no? Y nosotros, bueno, sí, necesitamos de Dios y venimos a recibir palabra de Dios. Pero en algún momento Dios lo va a llamar a usted a que le sirva. Amén. En algún momento lo va a llamar a usted, así sea cosas muy pequeñas. Diego, si uno no sirve en las pequeñas, ¿cómo va a servir en las cosas grandes? ¿Cómo va a querer ser usted un apóstol de Jesucristo si a veces no puede alzar una silla o barrer con una escoba o ir a predicarle a otra persona o ir a contarle las cosas que Dios ha hecho con usted a otra persona que necesita conocerlo? A veces juzgamos a la gente que es mala y la descartamos, ¿no? Pero pues realmente Dios dice que todos somos malos. La diferencia la hace conocerlo a Él. Y no podemos negarle esa oportunidad a la gente. Si nosotros lo conocemos, tenemos que darlo a conocer a Él. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad. El apóstol Pablo decía que no era la competencia no venía de él ni de Apolo. La competencia la ponía Dios en su corazón. ¿Qué sufrió el apóstol Pablo? ¿Cómo conoció Dios a Pablo? Porque él creía que lo conocía, ¿cierto? Él creía que matando a los cristianos le servía a Dios. Pero ¿cómo lo conoció? Cuando tuvo ese encuentro en el caballo y cuando comenzó a servirle a Jesús. ¿Y qué le pasó cuando comenzó a servirle a Jesús? A sufrir, ¿cierto? El Señor le dijo, usted va a aprender lo que es necesario sufrir por causa de mí. Y aunque el apóstol Pablo sufrió muchas cosas, naufragios, azotes, lo apedrearon, él le servía con amor y compasión a Dios, ¿cierto?
Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Imagínese la capacidad a la que el apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo. De decir, bueno, este me apedreó, pero yo oro por él. Es algo que supera como la ofensa, ¿cierto? Es algo que reconstruye, sana. Yo no sé si ustedes vieron un video donde aparece un señor mayor ya en un tren en Estados Unidos, en un transporte público, y comienza a predicar y se levanta un muchacho a decirle que se callara y que se callara. Y llega al punto de que el hombre seguía predicando y el muchacho se levantó y le dio una cachetada al viejito. Y el viejito le llenaron los ojos de agua, pero dijo, bueno, hay que tomar una decisión. Oró por el muchacho, le siguió predicando hasta que el muchacho se puso a llorar. Y recibió al Señor. Yo sé que de pronto uno dice, no, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Usted no la tiene, pero Dios se la puede dar si usted se dispone. En vez de destruir, levantar a la gente para Dios. En vez de descartar a la gente porque fuma, porque toma, porque roba, nos podemos bajar al nivel de humillación y mostrar quién es Dios. Que Dios ama a las personas independientemente de su condición y las quiere rescatar. Amén. La vida de Jeremías tal vez no fue algo agradable delante de los ojos de los demás, pero para Dios fue agradable. Un servidor que dio a conocer cuál era la voluntad de Dios. Amén. Bueno, amado Dios, Señor, una vez más bendecimos tu nombre en este lugar, Señor amado. Una vez oramos con gratitud, Señor amado, porque a veces nosotros vemos las obras que tú haces como algo pequeño, Señor, pero detrás de eso estás tú moviéndote, Señor amado, haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, Señor. Quitando, Señor, la opresión, la enfermedad, Señor. Quitando, Señor amado, lo que el mundo arroja en nuestra mente, Señor amado, que pedimos a veces para lo básico, para el deleite, Señor. Y no pedimos para entrar en tus planes, Señor amado. Hoy te pedimos que nos permitas conocerte, Señor amado. Lo que transforma la vida de un ser humano es tener el conocimiento de Dios y obedecer a sus palabras, Señor. Eso transforma la vida. Eso trae bendición eterna, Señor. Eso trae una herencia, Señor. El apóstol Pablo decía que tenía un depósito por todas las cosas que hacía, Señor amado, en obediencia a ti, Señor, una corona, Señor, que tú tenías preparada para Pablo, Señor. Y yo sé que para nosotros también, Señor bendito, tienes preparadas cosas grandes y maravillosas, Señor. No porque tengamos codicia, Señor amado, sino porque servirte a ti, Señor, tiene su recompensa, Señor. Tiene su fruto, Señor amado. Servirte a ti, Señor amado, tiene su galardón, dice la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y te pedimos que nos guíes en el servicio al cual nos has llamado, Señor. Tal vez, Señor amado, tenemos que ser desbarajustados, Señor, transformados. Tenemos que sufrir cosas que no son fáciles, Señor, pero la transformación que tú das, Señor amado, va a traer un fruto, Señor amado, en nuestras vidas, Señor. La transformación que tú das, Señor, nos va a permitir conocerte, Señor. Estar aptos, Señor, es lo que has venido predicando todo el tiempo, Señor, que nos preparemos para un encuentro contigo, Señor. Que nos preparemos para que cuando tú vengas no nos tengamos que ir avergonzados, Señor, sino estar alegres, Señor. Esperar tu llamado en las nubes, Señor amado, y ser redimidos, Señor, y conocerte como tú eres, Señor Jesús. Damos gracias por esta semana que ha pasado, Señor, a que hayan habido dificultades, Señor amado, tú nos has traído, Señor. Aunque hayan habido necesidades, tú has proveído, Señor. Aunque hayan habido tropiezos, Señor, tú nos levantas, Señor amado. Tú eres Dios misericordioso, Señor. Dios que renueva las misericordias cada mañana, Señor. Nos das aliento para que te busquemos y te conozcamos, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra more en cada corazón, Señor, y dé fruto abundante para ti, Señor, que podamos conocerte como tú eres, Señor. Que el conocimiento tuyo nos alumbre, Señor amado, y saque toda tiniebla de nuestro corazón y en nuestro corazón haya cabida para tu palabra, Señor amado, y que nos dispongamos para el servicio, Señor, para conocerte a ti, Señor. ¿De qué vale tener aflicciones en este mundo, Señor, si el alma se pierde, Señor? ¿De qué vale tener riquezas en este mundo, Señor, si el alma se pierde, Dios? Pero tu palabra nos dice, Señor, que todo aquel que cree en ti, Señor, tendrá vida eterna, Señor. Damos gracias por esta palabra, Señor. Te glorificamos, te bendecimos
Te pedimos que toques el corazón y traigas convicción, Espíritu Santo. Convicción, Señor amado, que tú seas alumbrando con tu verdad, Señor, y sacando toda mentira y toda tiniebla que ha habido en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que nos muestres tu rostro, Señor. Yo sé, Señor amado, que tú eres cumplidor de promesas, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, y hace, Señor. Tu palabra es pronunciada y trae vida, Señor amado. Tu palabra, Señor amado, es cumplida. Ni una tilde ni una jota, que es lo más pequeño, Señor, pasará, dice tu palabra. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos gracias, Señor. Y también te honramos, Señor amado, con lo que tú pides en tu palabra, Señor. Diezmos y ofrendas, Señor amado, traído de tu pueblo agradecido, Señor, por las cosas que tú das, Señor. El rey David dice, Señor, que tú le diste en abundancia, Señor, y con esa abundancia con la que tú le diste bendición, Él proveyó para la reconstrucción del templo, Señor amado. De lo que tú das, Señor amado, nosotros te damos a ti, dice el siervo David, Señor amado. Tu palabra dice también que traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, y haya alimento en tu casa, Señor, y que te probemos ahora en esto. Si tú no abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde, Señor. Te pido que traigas bendición sobre todo aquel que es obediente y honra tu nombre, Señor Jesús, como sumo sacerdote, Señor. Y también oramos para despedir este culto, Señor amado. Que seas tú llevándonos a nuestros lugares, Señor amado, de descanso. Que seas tú respaldando la obra, Señor amado, de los misioneros, Señor, de los predicadores y evangelistas que van a predicar la palabra, Señor. Que tú hagas milagros, Señor bendito, a través del Espíritu Santo en todos aquellos, Señor amado, que tienen oído para oír tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo transforme los corazones y las vidas, Señor. Y que seas tú quitando toda duda, Señor amado, que ha habido en nuestro corazón y trayendo la luz, Señor amado. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Creo que esta semana viene el pastor Mauricio. A que inviten gente. Ese ha sido el consejo de, más que el pastor de Dios, ¿no? Que inviten gente a los cultos, las personas a las que usted les ha predicado, por los que ustedes han orado. A veces uno cree que no, pero Dios hace las cosas. Y pues por eso también hay que orar, ¿no? Las personas que usted les ha predicado, que ustedes oren por ellas y que vengan y se congreguen, amén. No es lo mismo pasar un tiempo a solas con Dios, que es algo bello, que estar todos aquí reunidos, ¿no? De hecho, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Entonces yo los invito a que hagan eso, inviten personas. Amén. Dios es el que hace las cosas. Se puede predicar, pero el Espíritu Santo es el que convence. Amén. Entonces Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo. Hola, mi chica.